Buenas noches, hermanos. Que Dios le bendiga. El día de hoy comenzamos un nuevo libro. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Esther. Por ahí sí ponemos las diapositivas, por favor. Este libro, hermanos, es por demás interesante. Es un libro con una historia que está llena de emociones, podríamos decir a manera de novela, suspenso de principio a fin. Es real. Una vez que empezamos la lectura, prácticamente no podemos detenernos. La historia que se narra, pues es una historia también de amor, es una historia de fe, una historia de convicciones, de decisiones, precisamente por esas convicciones, una historia de valor. También hay soberbia, hay conspiración y hay maldad en este libro. Imagínense nada más la tarea, la misión de intentar convencer a un gobernante de cambiar una decisión tomada. No debe de ser fácil. Imaginémonos tratando de cambiar la decisión, una decisión X en la vida de nuestro presidente. No debe ser una tarea fácil. Y sin embargo vamos a ver a Esther, ¿verdad?, que precisamente eso es lo que hace. En este libro nos relata eso, cómo Esther logró que se movieran todas las cosas para bendición de la vida de su pueblo. Es una hazaña, sin duda. Y a través de la lectura de este libro vamos a poder ver a Dios, aunque Dios no le hable a nadie y aunque nadie mencione a Dios. Y eso va a ser muy interesante para poderlo considerar en nuestras vidas, porque a veces nos encontramos en esa situación. Pensamos que Dios no nos habla. Llegamos a pensar a veces, equivocadamente, que Dios no nos habla. Y la verdad es que es porque a veces estamos un poquito sordos, ¿verdad?, de nuestros oídos espirituales. Pero este libro nos va a dejar ver que aunque nadie habla de Dios, ahí Dios está presente y tiene el control sobre todos los acontecimientos que se presentan en este libro. Y mueve las cosas Dios de tal manera que lleva al cumplimiento de sus promesas. Lleva al cumplimiento de sus promesas. Y es interesante porque esa parte de las promesas de Dios a veces se ha malinterpretado. ¿Cuáles promesas de parte de Dios se cumplen? Aquí se habla de un plan para exterminar al pueblo de Dios. Un plan malvado de un hombre que quiere exterminar al pueblo de Dios. Pero Dios cambia todo eso. Dios detiene todo eso. Y por eso podemos decir que Dios cumple sus promesas. Vamos a ponerle un poquito de contexto a esto. Diapositiva 2, por favor. Dios siempre cumple sus promesas. Génesis, ¿verdad?, capítulo 12, versículo 3. Dios habla con Abraham y lo llama para salir de su tierra, ¿verdad?, y de en medio de sus parientes. Y le dice también esto: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En este libro de Esther vamos a ver el cumplimiento también de estas palabras. Cumplimiento que se viene dando en la vida del pueblo de Israel hasta nuestros días. Hasta hoy sigue cumpliéndose esta palabra. No ha dejado Dios de cumplir esto. Y particularmente lo vamos a ver en el libro de Esther. Dice también Jeremías 30:11: destruiré a todas las naciones entre las cuales te dispersé, pero a ti no te destruiré. Esa es la promesa que vamos a ver cumplida aquí en el libro de Esther, porque ciertamente el pueblo ha sido
¿verdad?, llevado cautivo y ha permanecido ahí cautivo por algunos años, el tiempo que Dios había determinado. Pero ante el plan de querer de ser exterminados, bueno, dice aquí el Señor: voy a destruir a las naciones a donde te dispersé. Las voy a destruir. A ti no. Dice por ahí: no te dejaré sin castigo, pero a ti no te destruiré. Bien, vamos a ver rápidamente unos datos interesantes. Siguiente diapositiva. Hay 2 libros en la Biblia que tienen el nombre de una mujer. Esther es uno de ellos y el otro es Ruth. Este libro, ¿verdad?, no menciona a Dios. Es decir, no se menciona el nombre de Dios. No se menciona que Dios haya dado una palabra o que alguien mencione a Dios, o incluso, ¿verdad?, que se dirija alguien a Dios. Sin embargo, vamos a ver a Dios, como lo veíamos, en muchas partes. Otro libro que no menciona a Dios también es Cantares. Una frase muy conocida de este libro de Esther: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Podría pensar yo, es la máxima, ¿verdad?, la máxima en el libro de Esther. Quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y en esta frase, hermanos, que es una pregunta que puede parecer muy sencilla, pero esta frase, si la analizamos un poquito, ya nos habla implícitamente de Dios. No explícitamente, sino implícitamente. La palabra quién sabe, ahí está escondido el nombre de Dios. ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabrá? ¿Quién lo puede conocer? Y entonces la respuesta viene a nuestras mentes. Solo uno puede saber, solo uno puede conocer. Y entonces allí implícitamente aparece Dios. Para esta hora, ¿quién sabe si para esta hora, en esta frase, para esta hora, bueno, pues es Dios el que conoce todas las cosas y conoce también los tiempos. Nuevamente ahí vemos a Dios. Has llegado al reino. ¿Quién pone y quién quita autoridades, hermanos? Dios. Has llegado al reino. Entonces vemos allí implícitamente a Dios. Así que vemos a Dios teniendo voluntad para hacer esto o para hacer aquello. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a presentar a los personajes principales, como viendo este libro como una novela emocionante. No como falta de respeto a la palabra, hermano, sino para atraer el interés, ¿verdad? Así que tenemos entonces a Esther. Esther es una joven judía que ya vive en el exilio. Ella ya vive allá en esas tierras a donde fue llevado cautivo los judíos. Así que vive exiliada como muchos otros judíos en ese momento. Esther es uno de sus nombres. Ella tiene 2 nombres. Esther es un nombre en persa, ¿sí?, mientras que tiene un nombre en hebreo que es Hadassah. Sus padres murieron, así que fue ella adoptada por su primo Mardoqueo, quien era evidentemente mucho mayor que ella, y por eso él podía adoptarla y educarla como si fuera su hija, tratarla y amarla como si fuera su hija. De Esther nos vamos a dar cuenta en la lectura del libro que ella es una mujer bella, es una mujer valiente, una mujer inteligente, una mujer paciente y una mujer sobre todo obediente. Así es Esther. Bueno, vamos a dejarla hasta allí, a Esther. Mardoqueo, siguiente diapositiva. Mardoqueo, su primo, ¿verdad?, que la adopta como si fuera su hija, es un hombre de Dios. Mardoqueo, a través de la palabra nos vamos a dar cuenta de eso. Es un hombre de Dios, es un hombre que teme sin duda, es un hombre que ama a Dios, es un hombre que tiene convicciones y se mantiene firme en esas convicciones. Sus acciones lo van a mostrar. Él sí salió de Jerusalén,
la palabra lo menciona, él sí salió de Jerusalén en el cautiverio cuando fueron llevados por Nabucodonosor. Y bueno, se encargó de Ester como si fuera su padre. Siguiente diapositiva, otro de los personajes. Son 4 los principales que vamos a mencionar ahorita en esta introducción. Ahí está el rey Asuero. En la historia, Asuero es mejor conocido como Jerjes. Si nosotros buscamos en las enciclopedias, a él lo vamos a encontrar como Jerjes, no como Asuero. La Biblia es la que lo menciona como Asuero. Él es hijo del rey Darío. En un principio vamos a ver a Vasti como su esposa, pero después vamos a ver que él hace a Ester la reina. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos a Amán. Él es el malo de la historia. Amán es el malo de la historia. Es el que tiene, ¿verdad?, en su corazón el planteamiento de exterminar a los judíos y de hecho hace el plan y lleva a cabo algunas acciones en ese sentido. El rey Asuero lo engrandeció y lo honró sobre todos los demás hombres principales del rey. O sea, sobre los más cercanos del rey, puso por encima de ellos a Amán. Así que por eso es un hombre que se siente, pues es prepotente, es altivo, es soberbio. Amán tiene una característica, le gusta que los demás se inclinen delante de él. Y si no lo hacen, se enoja. Le gusta eso. Tiene esa característica. Y de alguna manera pensamos en Satanás, que él quiere adoración. Él pide adoración. Así que por eso decimos, es el malo de la historia. Y hay maldad en las acciones que va a realizar Amán. Así que estos son los 4 personajes, ¿verdad? Y vamos a ver sus acciones. Siguiente diapositiva. El tiempo en el que se dan los eventos de este libro. Versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Ester. Y yo les voy a invitar a que lo lean en su casa. Pero los versículos 1 y 2 nos dicen que en los días de Asuero, el que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Así que aquí vamos a poder tomar el tiempo en el que suceden los eventos que vamos a ver aquí en el libro de Ester. Ahí en la diapositiva, ya la habíamos presentado anteriormente, vemos, aparecen los reyes que vimos desde Esdras y hemos visto también en Nehemías y ahorita con Ester lo vamos a ver. El primer rey, Ciro. Ciro es aquel que invadió Babilonia, aquel que dejó a los judíos regresar a Jerusalén cuando se cumplieron precisamente los 70 años de cautividad. Es Ciro, ¿verdad?, a quien Dios utiliza precisamente para dar la orden de reconstruir el templo. En ese momento, la primera oleada, vamos a decir, el primer grupo de judíos que vienen o salen del cautiverio para regresar a Jerusalén, tienen la consigna de reconstruir el templo. ¿Sí? Van a ellos a reconstruir el templo. Pero recordando lo que vimos ya durante el estudio de Esdras, pero resulta que algunos hombres se opusieron y hubo acusaciones por medio de cartas y detuvieron la obra por varios años. La reconstrucción del templo fue detenida por varios años. Para una referencia de esto tenemos ahí la cita, está en el libro de Esdras capítulo 1 del versículo 1 al versículo 3. El rey Ciro que manda a reconstruir el templo. Por ahí vamos a ver a Zorobabel. Después viene un rey que no es mencionado en la Biblia. Esto lo vemos en los libros de historia, en las enciclopedias. Se llama Cambises, él es hijo de Ciro y él simplemente se dedicó a expandir el imperio. No lo vemos ahí mencionado en la Biblia. Pero viene un tercero al que sí lo vemos, y en varias ocasiones, es el rey Darío.
Es este rey Darío el que busca precisamente esos escritos que había dejado Ciro, en donde se dio mandato de la reconstrucción del templo. Así que Darío da la orden de terminar la reedificación del templo. Por eso vemos ahí un intervalo, Ciro, Cambises hasta Darío. Ciro da la orden de reconstruir el templo, pausan y es Darío el que da la orden de ya, terminen esto. Ordenando también que les den todos los insumos necesarios para esta obra. Se puede consultar ahí en Esdras capítulo 6, del versículo 7 al versículo 12. Y nosotros del libro de Esdras pasamos al libro de Nehemías. Y allí al que encontramos es al rey Artajerjes, nos brincamos al rey Asuero. Pero en orden cronológico, así van: Ciro, Cambises, Darío, Jerjes o Asuero y después Artajerjes. Venimos o terminamos de ver lo que se mandó por medio de Artajerjes. Él envió a Esdras, ahí en Esdras aparece, por ahí está la cita, y también a Nehemías. ¿Recuerdan cuál es la consigna que ellos tenían? Esdras era sacerdote. Su trabajo, su misión era pues restablecer las actividades del templo y enseñar la ley al pueblo. Por otra parte, Nehemías tenía como consigna reconstruir el muro de la ciudad. ¿Sí? Zorobabel, la reconstrucción del templo. Nehemías, la reconstrucción del muro de la ciudad. Y por ahí se mencionaban algunas puertas, ¿verdad? En el muro. Nehemías organiza todo por grupos, determina tramos del muro que van a ser reconstruidos por familias y aún las puertas que le va a tocar a cada familia. Bueno, pues Asuero, el rey Asuero, está en medio de estos dos reyes, Darío y Artajerjes. Así que los eventos que vamos a ver en este libro de Esther están justamente allí en medio, entre Darío y Artajerjes. Ahí vamos a poder ver en el capítulo 2 estas referencias y confirmar esta parte. Eso es el tiempo, ¿verdad?, de los eventos que vamos a ver en este libro. Vamos a la siguiente diapositiva. El lugar de los eventos. Nos dice que este rey, Asuero, reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias. Allí en el mapa se puede ver un poquito, ¿verdad? Aparece en letras más negritas Persia, Media, Asiria, aparece Egipto por allá, en medio, del lado izquierdo aparece Grecia, y del lado derecho, en la parte inferior, está la India. No se ve aquí en este mapa, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Abajo de Egipto está Etiopía. Este es el territorio conquistado por los persas. Se piensa que es el imperio que más territorio logró conquistar, ¿verdad? El imperio de los medo-persas, 127 provincias. Por ahí aparece de rojo, en un circulito rojo, el lugar donde estaba Susa, que era la capital del imperio. Este es el lugar de los hechos. En letras más chiquitas no se alcanza a ver, pero por ahí está Siria, está Damasco, y abajito de Siria y Damasco aparece Jerusalén, más o menos para que nos demos una idea de esas ubicaciones. Siguiente diapositiva, por favor. En la actualidad sería este el mapa. En la actualidad vemos la India por ahí con una barra en diagonal, que hasta allá llegaba el imperio. Entonces vemos que está la India, está Pakistán, Afganistán, pero resalté lo que es Irán, e incluso el territorio que ocupa Irán, donde estaba Media, donde estaba Persia, donde estaban los asirios, Irak, que es o fue Babilonia, Siria, incluso por ahí aparece donde está Israel, está Egipto, y ahora sí en verde se ve Etiopía. Todo esto se puede decir abarcando desde África, ¿verdad?, el Medio
Oriente y Asia Central. Todo esto es el territorio que abarcó este imperio. Bueno, ahí lo tenemos como referencia. Este es el lugar en el que, pues de alguna manera, gobernaba el rey Asuero. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ahora voy a leer los versículos 3 y 4 del capítulo 1, que nos dice: en el tercer año de su reinado, el rey Asuero hizo una fiesta en honor de los funcionarios, de los colaboradores del gobierno, los jefes del ejército, los gobernadores y los jefes de provincias. Imagínense, todos los principales, la gente más importante del reino estaba allí. Esta fiesta la hizo para mostrarles la riqueza y la grandeza de su reino. Ese era el propósito de la fiesta, mostrarles qué tan grande era su reino, su esplendor extraordinario, ¿verdad? El esplendor de su poderío. Y dice la palabra que esta fiesta duró 180 días, o sea, 6 meses. ¿Se imaginan una fiesta de 6 meses? Era evidente que nada le preocupaba. Algo que leímos es que ya se había afirmado él en su reino. Nada le preocupaba. Para que durara 180 días y no tenerse que cuidar de los pueblos alrededor, no lo fueran a atacar, significaba que realmente había llegado a tener ese poder. Así que no le preocupaba, él había sido afirmado en el trono de su reino. Dios establece fiestas también de varios días. Está, por ejemplo, la Pascua, para nosotros la más conocida. Está la fiesta de los tabernáculos. Hay una fiesta, se llama Yom Kippur, el día de la expiación, del perdón. Hay fiestas que Dios establece, pero el propósito de las fiestas que Dios establece, hermanos, es precisamente recordar lo que Dios ha hecho. Él es la razón de esas fiestas. Él es el motivo principal de esas fiestas. Comparando con el motivo, ¿verdad?, de las fiestas de estos imperios y de estos jefes, de estos reyes, ¿verdad?, es muy diferente. Ellos quieren resaltar su reino, su grandeza. Y esto es para vanidad, sencillamente. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dice la Escritura. Y esto es simplemente para vanidad. Es la arrogancia a todo lo que da. Son cosas de las que Dios nos llama a tener cuidado de nuestras vidas. Bien, siguiente diapositiva. Termina esa fiesta de 180 días y el rey hace otra fiesta. Esta fiesta duró 7 días. En la fiesta anterior estaban todos los principales del imperio, ¿verdad? En esta fiesta, ¿verdad?, el rey la hace en el palacio real e invitó a todos los que vivían allí en la ciudad de Susa, y invitó a los tanto importantes como los menos importantes. Allí los invitó, ¿verdad? Dice el versículo 6, fíjense el detalle: el patio estaba adornado con finas cortinas blancas y azules, sostenidas por cordones de lino, color púrpura, que pasaban por anillos de plata y estaban sujetas a unas columnas de mármol. También habían puesto divanes de oro y plata, y el suelo estaba embaldosado con piedras finas, nácar y mármol blanco y negro, para mostrar toda la opulencia, verdaderamente que había mucha riqueza, ¿verdad? Era un imperio enorme. Y fíjense nada más para estas fiestas cómo se celebraban. El versículo 7 da un dato bien interesante. Dice que las bebidas se servían en copas de oro. Y notemos esto: cada una de ellas de diferente forma. Cada copa era diferente, todas de oro,
y todas diferentes. ¿Imaginamos el trabajo que representa eso? Y por supuesto, nos dice que verdaderamente estaba lleno de riquezas. El vino corría en abundancia, como corresponde a la generosidad de un rey. Y el rey había dado orden a los jefes de los camareros de palacio de que no se obligara a nadie a beber, sino que cada invitado tomara lo que quisiera. Cada quien es libre, diviértanse. Cada quien es libre. Si quiere tomar más, si no quiere tomar más. Bueno, todo esto, insisto en esta parte, describe opulencia, riquezas, abundancia. La gente se enamora de estas cosas. ¿Sí lo creen? La gente se enamora de estas cosas. Para nosotros como cristianos, Dios nos llama a tener cuidado. Dios nos llama a tener cuidado, porque hay una tentación, sin duda, por estas cosas. La opulencia y las riquezas. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ya dice la palabra, tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ya lo dice así la palabra. Todas estas cosas, ¿verdad?, tientan al hombre. Y hay codicia, nace codicia ahí en el hombre. Y los hunde en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Algunos lo codiciaron y dice, se extraviaron de la fe. ¿Puede pasar esto? Claro que sí. Sí puede pasar. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice Reina Basti en fiesta. Muy bien. Versículo 9. Por su parte, mientras todo esto se está dando, la Reina Basti también tiene una fiesta. Tiene un banquete en donde recibe a las esposas de todos los invitados en el palacio del rey Asuero. Ella está dando también allí un banquete. Se dice que Basti también era una mujer hermosa. Pero vamos a resaltar aquí en esta parte esto. Basti era una mujer también influyente. Sin duda. Primero porque es inevitable. Al ser la reina, pues la esposa del rey, es observada por muchos. Y sin duda se ven las acciones. Y hay consideraciones al respecto. Y puede llegar, ¿verdad?, la gente hasta imitar acciones. ¿Sí? Siguiendo un buen ejemplo o siguiendo también un mal ejemplo. ¿Es posible esto? Sí, nosotros pensemos en nuestra propia vida y nuestros propios casos. Hemos tenido buenos ejemplos y malos ejemplos. Y tal vez nos hemos equivocado siguiendo los malos ejemplos. Y qué bueno si acertamos siguiendo a los buenos ejemplos. Pero cuando vemos a una persona que es influyente, que tiene tal vez esa facilidad para relacionarse con los demás, y entonces se mira como alguien a quien seguir. Bueno, esta era la posición que ocupaba la reina, era observada, era vista. Es posible que fuera apreciada por muchos, ¿sí? Como reina es posible que fuera apreciada por muchos, pero por eso la podemos ver como una mujer influyente. Pero todos estaban observando sus acciones. Siguiente diapositiva. Ella está, recordemos, está también en banquete con todas las esposas de los invitados. Dice en el versículo 10 que en el séptimo día de fiesta, recordemos que la segunda fiesta fue por 7 días. En el último día, se puede decir, el rey estaba muy alegre debido al vino. O sea, estaba bien borracho, ¿no? Estaba mal.
Y cuando alguien está ya dominado por el vino, comete muchas imprudencias. ¿No es cierto? Muchos errores son cometidos por alguien que está ahí perdido en el vino. Pues el rey estaba muy alegre debido al vino y se le ocurre mandar a algunos hombres de su confianza que fueran por la reina Basti, que trajera su corona, con la corona real, porque él quería presentarla pues delante de sus invitados, sin duda para que admiraran su belleza, porque dice la escritura que ella era hermosa. Y a él se le ocurre mandarla a traer para presumirla. El versículo 12 nos dice que la reina se negó a cumplir la orden que el rey le había dado por medio de sus hombres de confianza. Y entonces esto provocó que el rey se enojara mucho. Basti no quiso venir. Pensaba yo en esto, ¿por qué? Pues notemos cómo se están dando las cosas. Yo creo que cualquier mujer pensaría en esto. Voy a ser tratada como un objeto, ¿no? Presentada prácticamente como un objeto. Creo, esto son algunas de las cosas que pudo haber pensado. Y además sabiendo que el rey ya estaba alcoholizado, pues con mucha mayor razón, ella pudo haber dicho, no voy, no me voy a presentar delante del rey. Estoy analizando qué es lo que pudo haber pensado. No estoy diciendo que la acción que ella realizó era la correcta. ¿Qué pudo haber pensado? Pues tal vez estas cosas. Y decidió no ir. Esto provocó el enojo del rey. Yo creo que Basti había considerado pues asumir las consecuencias, ¿no? Pienso. Incluso ellos se reúnen para definir qué van a hacer, ahorita lo leemos. Pero ante las consecuencias que ella no sabía, sin duda, porque ni el rey lo sabía, decidió asumirlas. Tendría sus razones y sus motivos de por qué no estuvo allí. Pero de acuerdo a lo que vamos a ver, pues no le daba razón aún esto. Ella decide no ir. Vamos a avanzar de diapositiva y seguimos leyendo. Dice el versículo 13, que el rey ya enojado, ¿verdad? Ya estaba lleno de ira, consultó a los entendidos en cuestiones de leyes, ya que era costumbre que los asuntos del rey fueran tratados con los que conocían las leyes y el derecho. Así que él pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se debe de hacer? Le pregunta a los entendidos, a los abogados, a los eruditos en este asunto, ¿verdad? El rey les preguntó, de acuerdo con la ley, ¿qué debe hacerse con la reina Basti? Por no obedecer la orden que le di por medio de mis mensajeros. Bueno, dice que la reina Basti, ellos le dijeron, la reina Basti no solamente ha ofendido a su majestad, sino también a todas las autoridades y a toda la población de las provincias del rey Asuero. Hace un rato mencionaba esto, lo que haga, las acciones que realice son vistas por todos, son vistas por todos. Entonces ella podría tener sus argumentos, pero eso no justifica la acción que ella tomó. Incluso, bueno, aquí ya están analizando todo esto. Esto que ella cometió va a trascender y va a ir mal, va a traer serias consecuencias. La desobediencia de la reina va a traer serias consecuencias. Porque dice, lo que ha hecho la reina lo van a saber todas las mujeres. Esa es la forma en la que va a trascender. Todas las mujeres van a saber esto. Y eso va a ser la causa de que ellas pierdan el respeto a sus maridos. Y están explicando cuáles van a ser las consecuencias. Ven a la reina a hacerlo y entonces todos van a pensar, todas las mujeres van a pensar, ¿verdad? Mira, el rey llamó a la reina Basti y la reina
se negó a ir. Entonces dice que las esposas de los funcionarios al saberlo van a traer desprecio y disgustos. Vasti lo que estaba haciendo era despreciar la posición que ella tenía como reina. Más adelante nos vamos a dar cuenta que había una costumbre. Nadie se podía acercar al rey a menos que fuera llamada por el rey. A menos que fuera llamada. Y entonces aquí Vasti estaba siendo llamada por el rey. Aquel que se atreviera a ir, pues peligraba su vida. Aquel que se atreviera a presentarse sin ser llamado por el rey, peligraba su vida. Esto es el desprecio que tuvo Vasti, ¿verdad? Con esta acción de haberse negado a presentarse delante del rey. Así que le dicen, si a su majestad le parece bien, que se dé a conocer el siguiente decreto real y que quede registrado entre las leyes de los persas y los medos. Hagan un decreto y que quede ahí anotado, que todos estén enterados. ¿Y qué van a anotar? Que la reina Vasti no podrá presentarse nunca más delante del rey y que el título de reina le sea dado a otra mujer más digna. Qué feo, ¿no? Nunca más se va a poder presentar delante del rey. Pero además esto no nada más es así de sencillo. Ella ya no puede rehacer, por decirlo de alguna forma, su vida con alguien más. Ella va a quedar ahí ya confinada de alguna manera y olvidada. Eso va a pasar con Vasti. ¿Por qué? Porque menospreció la posición de reina que tenía. ¿Cómo la menospreció? Cuando no quiso atender al llamado del rey. Esta parte del menosprecio es algo muy interesante y que necesitamos analizar para nuestras vidas. Preguntarnos si tenemos claro qué es el menosprecio. ¿Qué es el menosprecio? ¿Y de qué forma yo puedo menospreciar? ¿De qué manera puedo menospreciar? ¿Qué cosas puedo menospreciar? La reina Vasti, podríamos no solamente la posición como reina, sino todas aquellas cosas que venían por consecuencia. Todas aquellas cosas que venían por consecuencia. Y le va a ser dado a otra persona, destituida completamente. Y además avergonzada, porque esto se va a comunicar a todo el reino. Y ya vimos qué tan grande es el imperio. Todo mundo, hasta nuestros días estamos enterados de esto. Ya estamos enterados también nosotros de esto. O sea, la vergüenza es muy grande, ¿no? La vergüenza es grande porque menospreció el privilegio de ser reina. Menospreció la posición que ya era suya. Ya tenía ella esa posición. Aun cuando tuviera razones válidas, debió de haber valorado lo que tenía. No solamente la riqueza, sino ese privilegio de ser la reina. Esaú, ¿se acuerdan de Esaú? Esaú menospreció su primogenitura y perdió derechos. Y aunque lloró, dice la Biblia que ya no hubo marcha atrás, lo perdió. Esaú menospreció su primogenitura. Israel, cuando iba a entrar a la tierra prometida, el trayecto pues era de algunas semanas o unos meses, tal vez, pero no 40 años. Sin embargo, el temor por lo que vieron les llevó a menospreciar la promesa que Dios les había dado. Era una tierra donde fluye leche y miel, y Dios se las estaba dando a ellos. Vagaron por el desierto 40 años, pero esa generación quedó postrada allí en el desierto. Por temor, menospreciaron lo que ya tenían de parte de Dios.
Muchos podríamos mencionar varios ejemplos, pero uno más. Sansón, al revelar acerca de su nazareato, también menospreció lo que tenía de parte de Dios. Le cortan el cabello y entonces pierde lo que tenía de parte de Dios. Eso es una forma de menosprecio. Nosotros como cristianos podemos caer en menosprecio. Sí, hermanos. Miren, las esposas pueden menospreciar a sus esposos. Sí. Los esposos a sus esposas. Sí. Los hijos a los padres. Sí. Analicemos así, pensemos un poquito. Y sí, hay cosas que se realizan y que pueden representar ese menosprecio. ¿Puede haber menosprecio por los hermanos en Cristo? ¿En la iglesia se puede dar eso? ¿De menospreciar a nuestros hermanos? Sí. ¿Puede haber menosprecio por la palabra de Dios? Claro que sí. Claro que sí. Cuando oigo su voz y endurezco mi corazón, entonces estoy menospreciando la palabra de Dios. ¿Puede haber menosprecio por un tiempo de oración? Para muchos tal vez es aburrido orar. Muchos tal vez se duermen al orar. Menosprecio. Menosprecio por las reuniones en la iglesia, ¿puede haber? Claro que sí. Menosprecio por la obra de Dios, ¿puede haber? Por las tareas que Dios pone en nuestras manos, ¿puede haber menosprecio? Sí. Esto no es bíblico, pero nos va a ayudar a entenderlo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿Qué le pasó a Basti? Perdió lo que tenía, lo que era suyo. Hubo un menosprecio, aunque haya tenido razones. Vamos a la siguiente diapositiva. Luego el versículo 21 que nos dice: la idea de Memucán le pareció bien al rey y también a los miembros del consejo real, y el rey la puso en práctica. Entonces envió cartas a todas las provincias de su reino, escritas en la lengua y la escritura propias de cada provincia, ordenando en ellas que los maridos mantuvieran su autoridad en sus casas y hablaran como mejor les pareciera. Esta parte, hermanos, creo que podemos tomarlo y ver que esto sí se alinea a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Que los maridos mantengan su autoridad o que se afirmen en su autoridad. Efesios capítulo 5, versículos 22 hasta el 24, pero lo leo recortado. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dios ha puesto un orden. Y se parece a lo que estos hombres establecieron en sus leyes persas. Y fue así, que los maridos mantengan su autoridad. Que mantengan su autoridad. Bueno, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. Esto no significa, ¿verdad?, que el marido la puede menospreciar y que la pueda tratar como sirvienta o como objeto. No significa eso, porque también el Señor dice que amemos a nuestras esposas y que las tratemos como a vaso más frágil. Y cuando nosotros amamos a nuestras esposas y las tratamos como el Señor nos dice, por consecuencia nuestras esposas también reaccionan hacia nosotros de manera positiva. ¿Sí? Bueno, Dios nos dice y nos enseña esto.
no se trata de obligarlas, sino de simplemente ejercer la autoridad y guiar el hogar por el camino que Dios espera. Bueno, para ellas, ¿qué dice Colosenses 3:18? Casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Casadas, estén sujetas. Bueno, es cierto que Asuero y Basti pues son de un pueblo que no conoce a Dios, pero entre nosotros como cristianos sí hay un orden definido, un orden establecido de parte de Dios. Y es bueno para nosotros caminar en ese orden. Cuando nosotros caminamos de esa manera, la bendición de Dios está presente allí en nuestras vidas. Y como todo mundo, también habrá dificultades. Pero cuando hacemos las cosas en el orden de Dios, cuando nos movemos así en el orden de Dios, Dios nos ayuda y nos enseña a superarlas. Y juntos lo podemos hacer, ejerciendo el varón su autoridad. Así que las esposas sujetas a sus esposos, que los esposos traten a sus esposas como vaso más frágil, que las amen, que las cuiden, que las respeten. En lo general, hermanos, en lo general puede haber excepciones, sin duda también, puede haber excepciones, pero en lo general nos dice la palabra que la mujer respete a su marido, aun cuando él no es amable. Por eso digo en lo general, y que puede haber excepciones, que no las voy a tocar, no pretendo tocar ese punto, pero en lo general la mujer respete a su marido, aun cuando no sea fácil hacerlo. Aun cuando no sea fácil hacerlo. Y el varón también ame a su esposa, aun cuando ella pudiera ser una mujer rencillosa. O sea, otra vez, aun cuando no sea fácil hacerlo. En lo general, ese debe ser nuestro proceder, esa debe de ser nuestra conducta y nuestro trato para con nuestras esposas y las esposas con sus esposos. Y sin duda hay particularidades que también están atendidas a través de la palabra, pero en el caso general nosotros debemos de movernos de esta manera. Así que la reina Basti, bueno, perdió todos sus privilegios. En eso termina el capítulo 1. Por su desobediencia, perdió los privilegios que tenía. Por el menosprecio que tuvo, porque era una posición que ella ya tenía, perdió todo. Y además quedó avergonzada. Tenemos la Escritura como ejemplo pues, de las cosas que debemos hacer y las cosas que también no debemos hacer. Y tenemos la dirección de parte de Dios para nuestras vidas. Hermanos, que sea nuestra decisión de caminar en el orden que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar por la palabra y vamos a orar también para ser despedidos. Cierren sus ojos. Amado Dios, en esta noche te damos gracias una vez más por la bendición y la oportunidad de considerar tu palabra, por la enseñanza que has traído a nuestras vidas en esta noche. Sin duda, guiados por tu Espíritu Santo, te pedimos que cada uno de nosotros pueda llevar a la práctica lo que hemos aprendido en este día, que podamos ver claramente la aplicación de esta palabra en nuestros matrimonios y en nuestra vida diaria, Señor. Que no caigamos en menosprecio por todas aquellas cosas que tenemos de parte tuya. Te pedimos que nos ayudes a ver estas cosas. Si acaso en nosotros hubiera alguna actitud de menosprecio, ayúdanos, dirígenos, abre nuestros ojos, permítenos ver con claridad nuestros errores y permite que tengamos la humildad necesaria para reconocerlos y entonces decidir firmemente enderezar nuestro camino y encontrar
De esta manera, tu bendición, encontrar la paz y el descanso que podemos experimentar cuando caminamos en tu voluntad. Señor, que esto sea realidad en nuestras vidas. Gracias, gracias por esta tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de estar juntamente con nuestros hermanos. Y Señor, ahora terminamos esta reunión y en un rato más nos disponemos a regresar a nuestros hogares, rogando como siempre que tu bendición siga siendo con todos y cada uno de nosotros hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos.